Bien. Entonces hasta acá ustedes ya han trabajado lo que era esta primera parte. Del tramo 1 hasta el tramo 2, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Bien, y los resultados que hemos tenido son estos de acá, ¿no? Ya. Ahora, cuando se trata de un tramo cerrado, como es este caso, ¿no? El reservorio es un punto abierto. Ya es un punto abierto que tiene contacto, entonces, con la presión atmosférica. ¿Ya? Es por eso que en las anteriores tablas de donde estaba la columna 2, ¿ya? Su presión en este punto, en este caso, iba a ser 2 o cero diré, perdón. ¿Ya? Y en este punto, 2, ¿no? Presión mínima en cámaras de distribución, dice entonces. La presión mínima acá es 2, ¿ya? Finalmente, ya ustedes llegan con una presión, ¿no? Acá está la presión con la que han llegado ustedes hasta este punto. ¿Ya? Esta es la presión, ¿verdad? Entonces, esta presión es la que copian aquí, ¿ya? Es por eso que está con esa flechita, ¿no? ¿Ya? Y el punto donde van a llegar es este de acá, 2470, ¿no? 2470. ¿No? Y aquí, ¿por qué es 2490? Entonces, por la presión mínima en los hidrantes. O sea, este hidrante de acá requiere una presión mínima de 20 metros columnares de agua para que funcione adecuadamente. Ya, entonces acá lo que yo tengo que hacer es sumarle más, ¿no? Más 20. ¿Ya? Más 20 tengo que sumarle entonces. ¿Ya? Para que cumpla con el requerimiento del hidrante. Entonces, por eso que les he sumado aquí más 20. ¿No? Entonces, más 20 sería 2490. ¿No? La longitud que tengo acá es de 200 y el caudal es de 7. Ahora, el diámetro. ¿Cómo se calcula el diámetro? Entonces, el diámetro es nada más que... Y ahí esto han tenido que deducirlo con el ingeniero. ¿Ya? Entonces, esto es raíz, ¿verdad? Raíz a la de... Cachito, vamos aquí. Raíz de 4.87, ¿no? De... Aquí vamos a ir colocando valores, ¿ya? De 10. En este caso, a ver cuánto han considerado. Tenemos que ir viendo también cuánto han considerado las pérdidas locales. Entonces, a ver, en su ejercicio de ustedes, ¿cuánto han considerado? A ver, vamos a ir bien. Mínima velocidad, ya. Ya no la nada de las pérdidas locales. ¿Ya? O aquí está, ¿no? Pérdidas locales iguales a 0, dice. Entonces, acá solo vamos a estar trabajando con pérdidas por fricción, ¿no? Entonces, pérdida por fricción en este caso va a ser 10.67, ¿verdad? Multiplicado por el caudal, ¿ya? Dividido entre el coeficiente de Hassen. En este caso, el coeficiente de Hassen pienso que han trabajado con 140. ¿Ya? Entonces, normalmente es un valor para tubo de polietileno, ¿ya? 140. Y esto es elevado a la 1.85. Y esto es multiplicado por la longitud que se tiene, dividido entre acá un cacho, a ver, cachito aquí, Z, ya. Aquí para esta fórmula del diámetro simplemente hacer aquí 1 sobre la pérdida unitaria. Y eso es. Listo, entonces de esta forma pueden calcular lo que es el diámetro, ¿no? Para esta sección, para este tramo, ¿ya? Para el tramo, ¿no? Entonces hacemos reemplazando valores, vamos a tener, en este caso, ¿verdad? Va a ser 4.87. 4.87
multiplicada, no diré aquí, raíz de 10.67 multiplicado por el caudal, ¿no? El caudal en este caso, fíjense que es 7 litros. Entonces lo que puedo hacer aquí, lo que estoy colocando son unidades en metros, ¿no? Entonces para convertirlo esto directamente puedo decir 7 por 10 a la menos 3, y esto ya está convertido a metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y esto dividido entre 140. ¿Ya? Y esto va a ser elevado a la 1.85, ¿verdad? Y esto multiplicado por 1, ya, sobre J. Entonces en este caso ya la pérdida unitaria, ¿de cuánto han sacado ustedes? A ver, vamos a ir revisando eso. ¿Está bien? A ver, un ratito. Entonces acá tenemos o teníamos 10 de pérdida admisible, es lo que puedo perder en todo el tramo, no yendo desde 1 hasta 4. Ya esto es lo que puedo perder, 10, ¿verdad? Entonces trabajando, ¿no?, y haciendo los cálculos, he llegado a la conclusión, ¿no?, ya, adoptando el diámetro y todo aquello, ¿no?, con el diámetro adoptado, ¿sí?, ¿no?, ya. Entonces determino cuánto va a ser la velocidad, cuánto va a ser la pérdida real, ¿ya? Cuánto va a ser esa pérdida real. Entonces en este caso fíjense que me ha dado 7.1, ¿no? Entonces tenía 10 para perder, pero he perdido solamente 7.1. Entonces ¿cuánto me queda para perder todavía? ¿Cuánto me quedaría para perder? Si he perdido 7.1, ¿no? Y tenía 10 metros cúbicos de agua para perder. Entonces ¿cuánto más tengo para perder? ¿No? Y eso se va a perder. ¿Cuánto tengo más para perder entonces? A ver. ¿Cuánto tuviera de... Aquí no está, ¿no? No está el admisible. Ya, entonces aquí voy a anotarme un delta H admisible. El delta H. ¿Cuánto más tengo para perder entonces? A ver. Admisible. ¿Ya? ¿Cuánto tengo más para perder entonces? A ver. Un mensajito, a ver. Entonces, eso es, correcto. Tengo para perder entonces 2.9, ¿verdad? Entonces mi pérdida admisible será aquí 2.9. Ya 2.9 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Ahora, para la pérdida unitaria, entonces simplemente ahora considero este tramo. Ya solo considero este tramo que tengo acá. Este tramo. Solamente este tramo. Bien, entonces lo que hago ya es colocar acá, ¿no? Pérdida unitaria. La pérdida unitaria, ¿verdad?, es igual a la pérdida admisible sobre la longitud. Ya, entonces en este caso, a ver, tengo 2.9 para perder. 2.9 metros, lo voy a colocar, ¿ya? Todo esto se va a perder en una longitud de... me falta solamente este tramo, entonces va a ser en una longitud de 200 metros, ¿verdad? Entonces en todo caso, ¿cuánto va a ser este resultado? A ver, ¿cuánto es ese resultado? 0.014. Eso es, perfecto, gracias. 0.014. ¿Se puede redondear, no? Claro, claro, se puede redondear. Vale de 0.0145. 0.0145, ¿verdad? Eso es. Perfecto, eso es. Ya, entonces ya tengo lo que es esta J. Entonces la J la reemplazo aquí. 0.0145. Y ahí ya está. Entonces, al final, entonces, ¿cuánto es mi diámetro calculado? Entonces, en este caso es ahorita el calculado. ¿Ya? Calculado. ¿Cuánto es entonces? Por fuerza que este pequeño cálculo, háganlo.
Entonces, ya está correcto esto, entonces esto lo copiamos, ¿no? Ya vamos a copiar directamente acá. Ya, entonces esto, ¿no? Ya, entonces el resultado en sí habría salido en 0.09012, ¿no? Entonces esto ya lo ha convertido su compañera, ¿no? Multiplicándolo por 1000 a 90.12 milímetros, ¿no? El resultado que nos bota entonces en metros, ¿no? Ya, pero ya la ha convertido su compañera en milímetros, ¿no? Entonces después de esto, ya lo que se hace finalmente es adoptar un diámetro. Ya, entonces adoptamos un diámetro. Ya, entonces en base, ¿no? a esta en base a estas especificaciones, ya, de diámetros, ¿no? Entonces ahora nos fijamos, entonces era 90.2, ¿no? Entonces podría tal vez adoptar, ¿no? 110, ¿no? Pero menos de 92 no puedo aceptar, de 90.12, perdón, 90.12, ¿no? Entonces menos de eso no puedo aceptar, ¿ya? Entonces ahora considerar uno de 90 no lo puedo tomar porque estos tienen un espesor, ¿no? Entonces se va a ir restando y no me podría o no podría utilizar este diámetro, ¿ya? Entonces, como diámetro nominal lo que podría hacer es considerar este 110. Ya, entonces consideramos este 110, entonces, ¿está bien? Entonces yo voy a considerar, fíjense, este es el diámetro y el que está a su ladito es su espesor mínimo de la tubería, entonces eso consideramos, ¿ya? Entonces eso consideramos. Ya, entonces acá vamos a copiarlo. ¿Dónde copiar? ¿No? Y eso es, ¿ya? 110 y su espesor es 4.2, entonces el diámetro que estoy adoptando va a ser ese, ¿no? El diámetro adoptado ya es igual a 110 milímetros, ¿no? Entonces lo que hago ya es restarle este 4.2 a estos 110, ¿no? Entonces saben que ustedes el diámetro es circular, ¿no? Entonces ya el espesor es este de acá, ya, entonces el espesor es este de acá, ¿no? Entonces ya es el espesor. Entonces para tener el diámetro correcto tengo que restarle dos veces el espesor, ¿verdad? Entonces este diámetro adoptado finalmente quedará como adoptado será igual a 110, ¿verdad? Menos dos veces el espesor, en este caso 4.2. ¿Esto a cuánto va a ser igual? ¿Cuánto va a ser igual? A ver. Perfecto, correcto. Ya, entonces eso es. Entonces es 101.6 milímetros. ¿Ya? Entonces siempre el diámetro adoptado, ¿ya? Siempre el diámetro adoptado tiene que ser mayor, ¿ya? Al diámetro calculado, ¿ya? Siempre, ¿ya? Para que cumpla con las pérdidas, entonces siempre tiene que ser mayor el diámetro adoptado al calculado.
¿está bien? Entonces en este caso está bien, no es correcto. 101.6 es mayor que 90.12. Ya, por tanto, entonces adopto este diámetro, ¿no? Finalmente, entonces aquí yo coloco mi diámetro adoptado que calculado. En este caso es de 100. Aquí colocan el calculado y el adoptado. Entonces acá, calculado arribita colocan 90.12, ¿verdad? Y en la parte de abajo van a colocar 110, ¿ya? Entonces con este diámetro, no es su diámetro interno por si acaso, ya esta es la parte interna, por eso es que tengo 101.6, ¿no? Pero el diámetro nominal, que es el que se anota ahí arribita, entonces ese diámetro nominal ya es este de acá, 110. Entonces aquí van a notar, entonces como les digo, 90.12 y 110, ¿ya? Ahora con este diámetro que he adoptado, ¿no? Con el interno es con el que voy a verificar, ¿ya? Con este interno tengo que verificar lo que es la velocidad, ¿ya? Y también lo que son las pérdidas, ¿ya? Pérdidas de energía, en este caso simplemente pérdidas por fricción, ya, porque nos indica que las pérdidas locales son 0, ¿no? Entonces pérdidas por fricción, ¿ya? Y eso es verifico. Entonces para lo que va a ser la velocidad, simplemente aplico lo que va a hacer, ¿no? Caudal es igual al área por la velocidad, ¿no? Entonces me pide velocidad, esto va a ser igual a caudal sobre el área, ¿no? Y el área la obtienen con este diámetro, ¿verdad? Ahora las pérdidas por fricción, entonces es una fórmula, nada más, ¿no? Entonces, están utilizando ustedes la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Entonces, en este caso pérdidas o delta H, no importa, ¿no? Porque delta H en este caso es igual a pérdidas por fricción más las pérdidas locales, ¿no? Entonces en este caso pérdidas locales les dijo que es 0, entonces me queda simplemente pérdidas por fricción, y en este caso las pérdidas por fricción son igual a esta formulita acá, si es esta fórmula, ¿no? Solo que va a variar un poquito, ¿no? Vamos a colocar esto nomás y lo copiamos por aquí, ¿ya? Y borramos esto, ¿no? Y esto también, y esto también. Entonces acá viene lo que es la longitud, ¿no? Entonces aquí ya tienen que considerar eso, longitud, y aquí abajo su diámetro que tienen, ¿verdad? El diámetro que han adoptado, el diámetro interno siempre, ¿ya? Elevado a la 4.87. Y eso sería, ¿no? Para determinar o verificar, ¿ya? Entonces la velocidad ustedes tienen que verificar que no sobrepase, ¿no? Que no sea mayor que el especificado, ¿ya? Entonces les decía, acá les decía su velocidad máxima, en las consideraciones, velocidad máxima de 2 a 3, ¿no? Ya de 2 a 3 metros por segundo. Este valor no tiene que sobrepasar, ¿ya? La velocidad aquí, ¿no? Y las pérdidas nos tendrían que salir un valor inferior a esta pérdida admisible, ¿no? Entonces tenemos de 2.9, entonces menor a 2.9 nos tiene que salir estas pérdidas, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? Con esta pérdida admisible. Si nos sale mayor, entonces está mal nuestro diseño, ¿no? Y tendríamos que cambiar de tubería, ¿no? Entonces es que está mal, ¿ya? Entonces no es su tarea, entonces tienen que verificar, ¿no? Y finalmente estos cálculos que ya son más suma y resta, ¿no? Con la pérdida calculan esta columna de acá, ¿no? Ya, y eso es, ¿no? Esta es la parte más más analítica, si se puede decir, es la parte más analítica, ya, pero después lo demás entonces es ya más metódico nomás, ¿no? Ya, entonces finalmente aquí la presión les dice que tiene que ser sí o sí mayor a 2, ¿no? Sí o sí tenemos que cumplir con eso, ya, para que el diseño acá, entonces este hidrante que tenemos aquí funcione correctamente, ya, funcione correctamente. En este caso mayor
a 2 es esto, ¿no? Entonces está cumpliendo con este de acá, mayor a 2 metros cúbicos de agua. En este caso para nosotros tiene que ser mayor a 20, ¿no? Para cumplir con la especificación aquí del hidrante que nos pide 20 metros columnares de agua. Entonces aquí tiene que ser mayor a 20 para nosotros, ya para este caso. ¿Está bien, jóvenes? Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si tuvieran. Ya, entonces pasando a su proyecto, ¿no? Va a ser de este tipo. Ya, entonces lo primero que tienen que hacer, ¿no? Aquí, ya, es identificar sus puntos abiertos, ¿no? Entonces primero la toma va a ser un punto abierto, ¿no? Que va a estar en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Ahora, la cámara desarenadora, este CD significa cámara desarenadora, también va a ser un punto abierto, ya que va a estar en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Entonces fíjense que acá no hay puntos. Este es un paso de quebrada, ya, entonces igual lo consideramos simplemente como una tubería, ya, entonces todo lo vamos a considerar como una tubería. Estos puntos que ven acá, puntos rojos, ¿no? Son puntos auxiliares, ya, entonces son puntos que han direccionado la tubería en sí. Entonces para que vaya en este sentido, este otro sentido, ¿no? Entonces de esa forma, ya, entonces se ha dirigido la tubería. Entonces son puntos auxiliares para tener las longitudes correctas, ya. Entonces acá, si se dan cuenta, no tenemos longitudes, ¿no? Entonces las longitudes tenemos que hacer un cálculo, ya. Fíjense, aquí hay otro paso de quebrada que también lo vamos a considerar como si fuese una tubería, ya, porque no vamos a hacer nosotros el diseño de un paso de quebrada. Sería otro, es una estructura o una obra hidráulica, ¿no? Entonces esto no lo vamos a diseñar nosotros, no solo simplemente vamos a diseñarlo como si fuese esto una tubería nomás, ¿ya? Porque esto ya lo van a ver cuando vean obras hidráulicas, si es que ustedes llevan, entonces ahí van a poder apreciar mejor eso, ¿ya? Esto, ¿no? Entonces puntos auxiliares, ¿no? Siguen siendo puntos cerrados, o sea que todo esto es desde la cámara desarenadora, cerrado, todo es cerrado, fíjense, hasta que vemos una cámara rompepresiones. Ya esta cámara rompepresiones es un punto abierto, ya, o sea, esta cámara rompepresiones es para eso, ¿no? Es como su nombre dice, romper la presión. Entonces, ¿cómo se rompe una presión? Colocándole un punto abierto, ¿no? Para que entre en contacto con la presión atmosférica, ¿ya? Luego se viene y se llega al reservorio. Entonces un BM2, cuando ustedes vean eso en su proyecto, entonces significa reservorio, ¿ya? Entonces todo este tramo, ¿no? Desde la toma hasta el reservorio, ¿ya? Se lo llama entonces tramo de aducción, ¿ya? Todo este tramo es entonces el tramo de aducción, ¿ya? Luego viene entonces la última parte que tenemos acá, ¿no? Y este el tramo lo llamamos tramo de distribución, ¿no? Cuando partimos desde el reservorio hacia los puntos, ¿no? Hacia los hidrantes, en todo caso, ¿no? Se le llama entonces tramo de distribución, ¿no? Entonces, finalmente, ya para el cálculo de sus longitudes van a tener los puntos acá, ya punto 120, por ejemplo, ¿no? Punto 120 es el inicio, ¿no? Fíjense, aquí está el punto 120, ¿no? Tengo sus coordenadas, ¿no? Entonces el norte va a representar su coordenada Y, ¿no? Y el este va a representar su coordenada en X, ¿ya? Entonces, de cada punto, ¿ya? Cada punto que me indica aquí, fíjense, el 120 había sido el BM1, o sea que es la toma, ¿ya? Y el 121 había sido un punto auxiliar, ¿no? Entonces el 122, fíjense que es el inicio del paso de quebrada, ¿no? Entonces 123 si es un punto auxiliar, de esa forma, ¿no? Fíjense que aquí en ninguno de estos puntos me menciona lo que es la cámara rompepresiones, ¿no? Entonces, para tener el valor de la cámara rompepresiones, lo que tengo que hacer es aquí sacarlo, ¿no? Fíjense, sacar el norte, ¿no? Apuntando en esta dirección, ¿no? Entonces entre este valor y este otro valor debo darle yo valores que me cumplan, ¿no? Con esta relación, ¿no? Y finalmente tengo que llegar justo a un punto y identificar qué valor tiene en norte
esta cámara rompepresiones, ¿no? Luego, lo otro, entonces, también tengo que venir en mi dirección ¿no? Hasta acá. Y ver cuánto le corresponde para este punto, ¿no? ¿Ya? Y finalmente en sus cotas, ¿no? Entonces también tengo que ir viendo estas curvas que vemos acá, son las curvas de nivel, ¿no? Y de estas curvas yo tengo que sacar, ¿no? La cota a la que pertenece esta cámara rompepresiones. En este caso estaría entre 3000, fíjense, y esto es 3002, 3004, 3006, 3008 y 3010, ¿no? Entonces 3001, ¿no? 3001 puede ser, ¿no? Eso, ¿ya? Que está en el medio de 3000 y 3002, ¿no? Entonces, los puntos importantes que no se tuviesen de datos en estas tablas, ¿no? Entonces aquí fíjense, aquí están mi norte, mi este y la cota, ¿no? La elevación. Entonces, si no tengo, entonces hay que sacarlo de esa forma. Y ahí normalmente siempre hay cámaras rompepresiones que no están dentro de las tablas, dentro de las tablas de datos. Entonces hay que sacarlo sí o sí de este plano. ¿Ya? Bien, estimados, a ver. Acá. No es el norte, entonces lo voy a hacer, sí. A ver, el día viernes, si es que les deja ya su proyecto esta semana, ya normalmente siempre les da 2 semanas para que entreguen. Entonces, si es que les deja esta semana, ¿no? Estaríamos en todos los en cada uno de los proyectos que el ingeniero les ha presentado, ¿ya? Siempre va a presentarse estos criterios de diseño, ¿ya? Velocidad máxima, entonces, es 2 metros por segundo. Ya la presión mínima, esto es en las tuberías, ya, o en los puntos de distribución, ¿no? Entonces va a ser de 2 metros columnares de agua, ya, pero en los hidrantes la presión mínima en hidrantes es de 10, ¿no? Entonces estos criterios de diseño tienen que considerar, ya, o también puede haber, ¿no?, una presión mínima en hidrantes ya iguales a 8. Entonces depende de esto, ¿no?, de cómo les indique el ingeniero, ya. Entonces en este caso, fíjense, ya tenemos pérdidas locales, ¿no?, que van a ser el 10% de las pérdidas por fricción, ya. Ahora el cálculo de las pérdidas por fricción nos dice que calculemos por las ecuaciones de Hazen-Williams, ya. Entonces ahí está, ¿no? Y los datos para cada uno de ustedes va a ser el caudal de aducción y el caudal de distribución, ya, y eso va a cambiar entre cada uno de ustedes, ¿no?, y el proyecto más, ¿no? Entonces esto el ingeniero tiene varios modelos de esto, ¿no?, porque él ha trabajado en esto, en este proyecto, y tiene de todas las plantas de microriego que ha trabajado. Entonces tiene todo, ¿no?, de toda esta donde ha trabajado, ¿no?, de toda esa localidad, ya, todo el municipio de San Pedro, ¿no?, de donde se ha trabajado. Entonces lo tiene el ingeniero, ya. Bien, entonces a ver qué más nos estamos olvidando. Eso, estimados, ya. Entonces al final vamos a llegar con un proyecto de estos, ¿no?, que está correcto, ya. Eso es, estimados, ya. Entonces acá ¿no?, entonces tenemos que llegar a la parte final, ¿no?, donde ya ustedes deben dimensionar, ¿no?, entonces, y explicar muchas cosas, ¿no?, ya. Eso, estimados, entonces vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Si es que ya les deja entonces esta semana,